Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marisa, ¿cómo le va? Bien, ¿Todo bien? todo bien. Hoy tenemos apuntados los deditos para hacer de la A a la C también, ¿no? No, hoy podemos hablar, hoy podemos hablar. Bueno, fenómeno. Qué bueno, la verdad que parecía un programa de radio el lunes pasado. Era un poco incómodo. Aparte que habíamos establecido varios aspectos prácticos para ir analizando en un ida y vuelta, porque el tema de responsabilidad suele ser medianamente árido, entonces, bueno, de esa manera íbamos trabajando distintos tipos de temas. Pero bueno, donde tecnología no da, Salamanca no provea, o una cosa por el estilo. Antes era lo que naturaleza no da, Salamanca no provea, decían los españoles, pero bueno, traspolamos un poco esa situación. ¿Usted bien, contenta con la cursada? ¿La lleva bien? Sí, la verdad que sí, muy Bueno, bien. me alegro mucho. ¿Qué otros temas se están viendo con el resto de la cátedra? Por ejemplo, con Nicolás Mede, ¿qué es lo que están No, analizando? con Medel no tenemos clases, tenemos con el doctor Barifi y con la doctora Armándola. Ah, yo como Nicolás Medel es coordinador, pensé que él había asumido algún que otro encuentro. Y No, con, solo nos dio una clase antes del parcial para ah, reemplazar a la doctora, pero no, con él no ah, tenemos. fue como coyuntural, digamos. Ujú. Está. Y con Francisco Barifi y Florencia Méndola, que están viendo. Estuvimos viendo, pero el jueves pasado yo no pude cursar. Eh, Estuvimos viendo creo que con el doctor estuvimos viendo el uso de la fuerza. Ah, No, perdón, bueno, perdón. A ver, sí, espere que me voy a fijar bien, porque tengo un le mareo. quedó de la primera parte. No, estoy equivocada. Espere que tengo todo acá. Acá, con la doctora Armándola estuvimos viendo el derecho del medio ambiente. Y la Ah, le última tocó. clase ya le digo que no estuve. Bueno, yo no sé si estas clases quedan grabadas. Sí, porque yo pregunté, hay que entrar al canal de YouTube y ahí supuestamente la suben. Yo pregunté Ah, justamente por la del jueves que no pude estar para poder bien. O pasarla. sea, o sea que está ahí con todas las pavadas que yo digo, está ahí grabada Sí, porque para ahí la se ve que está, posteridad. esta se está grabando, por ejemplo, ahí veo que se está grabando. Ah, bueno. Bueno, pasa que son pavadas pedagógicas, en realidad es para fijar algunos conceptos y matizar un poco, porque antes uno tenía otros recursos en la presencialidad. Este, y, y bueno, cuando eso se pierde, en realidad uno tiene que tratar de generar otros enganches y otras situaciones como para que sea un poco llevadero, porque si no, Claro. con mucha charla y procesos conceptuales, esto puede llegar a tornarse dormífero, Sí, sí. somnífero quiero decir, no dormífero. Ujú. Ya hasta ahora no me sale ni el lenguaje ni en castellano. Aparte, nunca tuve tan poquitos cursantes en una, porque lo virtual viene desde principios del año pasado, pero éramos 20 y pico, entonces, bueno, había otra dinámica de ida y vuelta, y alguien preguntaba, entonces se derivaba por algún lado una pregunta y una respuesta, hacían que el tema por ahí, qué sé yo, tuviera otras derivaciones, o relacionarlo con alguna otra cuestión, qué sé yo. Eh, por ejemplo, usted recién me dijo que habían visto el recurso de la guerra en algún momento con Francisco Barifi, que se vincula bastante con el derecho internacional humanitario, que son dos perspectivas completamente distintas, pero que tienen que ver con una misma realidad internacional. Ujú. Así que bueno, por eso yo ya, en función de, Era solución pacífica de controversias. Se me mezcló claro, con el está uso de la bien, fuerza. Pero tiene una bueno, sí, tiene que vinculación. ver, claro. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Mm. Así que bueno. ¿Y usted también tuvo que dar privado o no?
Está con... Mm, No, No, alguien solo estaba con, por dar. sí, Francisco me parece que Puede era. ser Francisco y Cristian Casas, que estaba también muy Ah, preocupado por su parcial. Francisco, y- ¿estás ahí en cuerpo y alma? ¿O simplemente es un espectro tuyo que aparece ahí una manito Buen con... día. Buenas tardes. Sí, los efectos del horario corrido, me parece. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Cómo andan? Muy muy bien. ¿Cómo bien. te fue en privado? No, yo no rindo privado. Hice Ah, concursal, práctica y esta. Aprobé todas igual, pero... bueno, bueno. Bien, me alegro mucho. O sea que Gracias. todos están en carrera para el segundo parcial. Sí, El obvio. nuestro puede ser que sea el 18 de junio, Sí, algo así. Creo que algo sí. así. Bueno, tenemos un encuentro más, porque el lunes siguiente, que era feriado, ahora no es feriado. Entonces el 24 de Claro. mayo, al ser hábil, nos da pie como para poder seguir progresando con los temas del segundo parcial. Bueno, Buenísimo. somos los que estamos y siendo las 18:32, me parecería prudente empezar. ¿Lo comparten? ¿Quieren Sí. que Sí. esperemos 2 minutos más? Yo sería partidario de empezar con un pequeño esquema de recapitulación. En nuestros últimos 2 encuentros estuvimos viendo todo el tema de responsabilidad estatal con distintas fuentes, tratamos de hacer algunas aplicaciones prácticas y demás. El lunes pasado decíamos con Marisa que parecía un poco un programa de radio, lamentablemente, bueno, algo por chat se Sí. pudo hacer, porque bueno, eh, particularmente vos, Francisco, habías preparado un montón de cosas que hubiese sido mucho más lindo este ida y vuelta, que nos permite el contacto con retorno, como hoy, pero bueno, lamentablemente fue así. No sé si quedó alguna duda, creo que no quedó nada inconcluso, eso sí, creo que habíamos agotado todos los trabajos y creo que habíamos agotado todos los temas. Creo que sí, que Eh, de responsabilidad ya bueno, estaba. bien. En última instancia, como nos ha quedado un lunes más y vamos a generar un espacio de repaso, si hay alguna duda cuando ustedes estén repasando estos temas, lo podemos actualizar en nuestro último encuentro. ¿Eh? Disculpe, doctor, O, le hago una pregunta. ¿Sucesión de sí, estados? ¿En qué unidad se da? ¿cómo? Sucesión de estados. ¿En qué unidad se Sucesión de da? Estado, sucesión de Estado pertenece a la parte general. ¿No lo O vieron sea, ya nunca? de la primera... No lo vimos, por eso. Y Bueno, Medel había dicho que lo tomaban siempre y como no lo habíamos visto, yo le consulto a usted. me hago cargo de esa inquietud y como nuestro coordinador es Nicolás Medel, le voy a preguntar qué piensa hacer con este tema y el lunes 24 te doy una respuesta, si te parece. Perfecto, sí. ¿Eh? Gracias. Gracias. Porque puede ser que lo tenga asignado alguien, algún colega mío. Yo hoy iba a iniciar con 2 temas que tienen algún vínculo en común, que son el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Y pensaba dedicarle algún aspecto introductorio hoy lunes 17, hablar de derecho internacional humanitario, que es más o menos bastante concreto, y perfilar algún contenido de derecho internacional penal y darles algunos aspectos, como hicimos con responsabilidad, darles algunas cuestiones de la vida diaria, de la vida contemporánea, del escenario internacional, como para hacer aplicación de conceptos, si a ustedes les parece. Entonces, arranquemos siendo las 18:34. Es decir, hay varios vasos conductores entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Y uno de ellos es que precisamente, a ver, el eje, el enfoque, el abordaje está puesto en el individuo. En una parte, o sea, en lo que hace al derecho internacional penal, está puesto, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad individual. Por eso es un tema que se ve después de analizar la responsabilidad de Estado, la responsabilidad internacional de Estado. Y del otro lado, o sea, más en un aspecto pasivo en el derecho internacional penal, en el derecho internacional humanitario, también el abordaje es del individuo, pero
digamos, desde una fase más activa, más tutelar, más protectoria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas de las disciplinas que ustedes han visto dentro del derecho internacional privado tienen otro eje. Todo ese derecho internacional se piensa a partir del concepto de soberanía estatal. Y hasta dónde va la soberanía estatal, hasta dónde cede la soberanía estatal, cómo darle vuelta, digamos, a un concepto jurídico-político. Por ejemplo, en materia de inmunidad de jurisdicción, un poco la base, la plataforma fáctica y la plataforma jurídica del tema de inmunidad de jurisdicción es justamente los alcances de la soberanía estatal. No sé si ustedes están de acuerdo con eso que les estoy comentando. También lo habrán visto con el tema de monismo, dualismo, y cómo encajar las normas que pertenecen al orden internacional con las normas que pertenecen a los derechos domésticos, y cómo hacer esa jerarquización. También la plataforma para ese sector del derecho internacional público está pensado desde la soberanía estatal. Lo propio podríamos decir con las inmunidades diplomáticas y con las inmunidades consulares, porque ahí el tema de soberanía, que genera una inmunidad y por lo tanto una restricción en las facultades jurisdiccionales que se siguen a la soberanía del Estado receptor, también tienen esa base de pensamiento. Cuando en nuestro último tramo veamos derecho del mar, vamos a ver que, digamos, históricamente el derecho del mar es una puja entre los que querían un gran espacio de mar libre y los que querían, estados ribereños que querían avanzar con espacios que jurisdiccionalmente estuvieran incorporados al ribereño, en forma de mar territorial, de zona económica exclusiva, de plataforma continental, algo así, no porque me sumerja, sino porque la plataforma continental es un concepto que va, digamos, por debajo de la masa de agua, ¿no? Zona económica tendría que ser una brazada y plataforma continental me tendría que sumergir. Pero bueno, en definitiva también ahí la base no es el individuo, sino que es la soberanía estatal, y el puje y deje con el derecho internacional público. En humanitario y en penal, la base es el individuo. El tema es que, a ver, ¿cómo se abre paso el individuo en el derecho internacional público? Porque, digamos, ¿quién es el sujeto pleno en derecho internacional público? El Estado. El Estado. El Estado. Entonces, los Estados han sido siempre los sujetos plenos de derecho, y el derecho internacional, digamos, en su etapa más tradicional, su etapa más clásica, por decirlo de alguna forma, siempre fue derecho entre Estados. Digamos, los primeros advenedizos distintos del Estado que vienen al escenario del derecho internacional público, a la subjetividad internacional, ¿quiénes fueron después de los Estados? Las organizaciones internacionales. Exacto, las organizaciones internacionales. Particularmente, la subjetividad viene de la mano de un caso que ustedes habrán visto, que es una resolución es una opinión consultiva respecto de la cual se expidió la Corte Internacional de Justicia, que fue el asunto Bernadotte, es decir, un agente internacional que trabajaba para la ONU que sufre un atentado en Israel. 70 años después seguimos teniendo más o menos la misma realidad. Pero bueno, fíjense ustedes que acá la Corte, en una opinión consultiva, reconoce la subjetividad de la Organización de las Naciones Unidas para hacer una reclamación por su agente internacional, con lo cual le reconoció una subjetividad en el plano internacional marcada por los objetivos institucionales que están en el estatuto, y que por lo tanto limitan la capacidad. No hubo problema con las organizaciones internacionales porque, de última, al igual que el Estado, representan colectividades. Entonces, no había mucho problema porque tienen una forma de funcionamiento en el plano internacional más o menos parecida, solo que uno es un sujeto de capacidad limitada y el otro, como el Estado, no lo es. El problema era dar cabida a quién acá, al individuo, es decir, que el individuo pudiera actuar en el plano internacional sin la intermediación ni de un Estado ni de una organización internacional. Así que pudiera actuar él mismo, como, digamos, casi como por derecho propio, reclamando ante una instancia internacional por un derecho subjetivo violado. Cuando nosotros vimos responsabilidad, ¿sí?,
internacional del Estado, especialmente por ilícitos, vimos que si el individuo tenía algún perjuicio de orden material o de orden moral por el accionar ilícito de otro Estado, ¿qué era lo que sucedía? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen presente? ¿Había una responsabilidad indirecta? Muy bien, Marisa, había una responsabilidad indirecta. Cuando clasificamos los daños dijimos que los daños en cabeza del Estado son daños directos, que son los que sufre el Estado en sí mismo, que puede ser material o puede ser un daño moral en su prestigio, en su buen nombre. Y los daños indirectos son los que sufren, digamos, los habitantes, o sea, los nacionales de ese Estado, en cuya tutela es el Estado de la nacionalidad el que le va a reclamar al Estado transgresor, digamos, al Estado infractor, mejor dicho, le va a reclamar para sus nacionales. Ahora, ese derecho por el cual, ¿se acuerdan que ese instituto nosotros lo llamábamos de la protección diplomática? No es un derecho de los individuos, es un derecho que tiene el Estado, fundado en el derecho de hacer respetar el derecho internacional en la persona de los súbditos, en la persona de sus nacionales. Pero es un derecho que tiene el Estado. Por lo tanto, la acción, ¿sí?, es discrecional ¿de quién? Del Estado. Del Estado. Si quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace, porque no es un derecho del individuo, no es un derecho del nacional. La acción la ejerce discrecionalmente el Estado reclama lo que le parece, el Estado es el que tiene todo tipo de iniciativa, persecución, acción, y el Estado es en el que en última instancia percibe una indemnización que pone a disposición del nacional. Porque el Estado está actuando en función de un derecho propio como Estado, no el individuo. ¿Me explico cuál es la diferencia? Acá el individuo no tiene protagonismo. ¿Se acuerdan que von Jhering que decía que la acción es la medida del derecho? ¿Eso qué significa? Que si un ordenamiento jurídico reconoce un derecho en cabeza de un sujeto, lo va a dotar necesariamente de una acción para reclamar. Acá el individuo no tiene ninguna acción, la acción la tiene el Estado, porque el individuo no tiene derecho, el derecho lo tiene el Estado. ¿Soy claro hasta acá? ¿Cuándo se va rompiendo este molde? Este molde se va rompiendo cuando en el orden internacional se va viendo que el individuo, ¿sí? A ver, cambia esta forma de pensar. Dice, bueno, acá hay intereses comunitarios que hay que contemplar para mover un poquito este esquema, para romper un poco este tablero. Porque, por ejemplo, a ver, cuando nosotros en el orden internacional pregonamos que existe un orden público internacional fundamentalmente constituido por el respeto a los derechos humanos, a ver, está bien, siempre el individuo es el destinatario final de todo orden jurídico, pero si yo estoy protegiendo derechos humanos en el plano internacional, esa protección tiene que bajar directamente al individuo y de alguna forma ese individuo tiene que llegar al plano internacional, sin intermediaciones. Es el individuo el que. Ahora bien, en el derecho internacional penal, por otro lado, o sea, a ver, contemplar al individuo como sujeto de derecho internacional fue contemplar dos abordajes distintos, como que el individuo tiene un rol activo, ¿sí?, o una faz activa de la subjetividad y también una faz pasiva de la subjetividad. ¿Qué es la faz activa de esa subjetividad? La posibilidad que da el derecho internacional de que sea el individuo, sin ningún tipo de intermediación, ni a través del Estado, ni a través de una organización internacional, de poder recurrir a una instancia internacional para proteger un derecho subjetivo dañado. ¿Sí? ¿Eso dónde lo vamos a ver fundamentalmente? En el campo del derecho internacional humanitario, ¿sí?, donde la persona reclama en una instancia internacional la protección que el derecho internacional humanitario le asigna como víctima de determinado tipo de situaciones, normalmente vinculadas con la guerra en el campo del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario pide que los estados brinden determinado tipo de protecciones, asistencias, y exige que esos estados que son beligerantes en una determinada contienda respeten derechos básicos
de ciertas personas que tienen esa tutela del derecho internacional humanitario, porque están heridos, porque están fuera de combate, porque son población civil. Ya lo vamos a ir viendo, digamos, en forma más o menos pormenorizada. Pero, digamos, yo quiero que ustedes vean que esta entrada del individuo en el derecho internacional viene de la mano de una faz activa y viene de la mano de una faz pasiva. ¿Y qué será esa faz pasiva? La faz pasiva es no reconocer a la persona como, digamos, reclamante ante una instancia internacional por un derecho subjetivo violado, sino ser centro de imputación de alguna responsabilidad que se verifique en el plano de derecho internacional y que no esté dirigida al Estado, sino que esté dirigida al individuo. Entonces ahí no estoy hablando más del derecho internacional humanitario, estoy hablando del derecho internacional penal. Es decir, en un determinado momento del siglo XX, aparecen dentro del derecho penal internacional ciertas figuras que son de corte criminal. Ahora, yo pregunto, ¿yo puedo predicar responsabilidad criminal con respecto al Estado? No. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo predicar una responsabilidad criminal respecto del Estado, tengo que recurrir a un juego de doble imputación. ¿Qué significa un juego de doble imputación? Que el derecho internacional reconoce que existe una figura delictiva que pertenece al orden internacional. Por ejemplo, la represión de la piratería. Por ejemplo, la representación del tráfico internacional de estupefacientes. O la represión de crímenes de guerra. O la representación del crimen, la represión del crimen de genocidio. Ahora bien, para cometer un crimen de guerra, para cometer un crimen de genocidio, ¿yo qué es lo que necesito? Necesito de dos cosas. Necesito de una actuación individual y necesito de un aparato estatal. Entonces, en función de esto, ¿qué hace el derecho internacional público? Hace una doble imputación. La imputación penal al individuo órgano que ejecuta los actos que están tipificados en esa figura de derecho internacional público, por ejemplo, la tipificación que corresponde a los actos de genocidio, deportación en masa, violaciones, exterminios, distintas formas de tortura, ejecutadas por un individuo, órgano de un Estado que se sirve de un aparato estatal. Entonces, ¿qué hace el derecho internacional? Imputa responsabilidad penal al individuo sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiera imputar al Estado. ¿Que serán responsabilidades de qué tipo, muchachos? O muchaches, porque tenemos una Marisa y un Francisco acá. Si no puedo predicar responsabilidad penal, ¿qué responsabilidad le podrá poder caber al Estado? La responsabilidad que le pueda caber de acuerdo a las circunstancias del caso. Mínimamente una responsabilidad civil, entiéndase, una indemnización. Como por ejemplo, qué sé yo, las indemnizaciones de guerra a las que pudiera ser condenado. Porque ¿quién va a resolver esa situación de responsabilidad penal y de responsabilidad civil? ¿La Corte Penal Internacional? Muy bien, la va a resolver normalmente un tribunal internacional. Un tribunal internacional permanente, como la Corte Permanente de La Haya, producto del Estatuto de Roma de 1998, o alguno de los tantos tribunales ad hoc que se han formado en función de distintas contiendas que históricamente se verificaron en el mundo, como por ejemplo Ruanda, Yugoslavia, Nuremberg y demás. Entonces, no sé si soy claro. Tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional penal no basan toda su línea, todo su andamiaje, todo su abordaje desde el plano de la soberanía estatal, sino que se lo hace desde el individuo. Por ese motivo, el individuo en determinadas circunstancias está llamado a tener una subjetividad internacional, ya sea, digamos, desde una perspectiva activa para reclamar derechos, o desde una perspectiva pasiva para ser centro de imputación de determinado tipo de responsabilidad. ¿Hasta acá nos entendemos? Superando esa situación de protección diplomática que sigue vigente para otro tipo de situaciones distintas y ajenas al derecho internacional humanitario o al derecho internacional penal. Ya como antecedente, muchos tribunales internacionales reconocían al individuo la posibilidad de ir a una instancia
a una instancia internacional. Lo hacía el Tribunal de Presas del año 1907, cuyo estatuto inspiró el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia del año 1936. Lo hacía, fíjense ustedes, una Corte Centroamericana de Justicia, que funcionó entre los años 1907 y 1918, que previo a determinadas, esa Corte, previo a determinadas situaciones bajo las cuales los individuos de las jurisdicciones de los estados parte, una vez que agotaran los recursos internos, como pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica actualmente, una vez agotados todos los recursos internos, podían ir a reclamar por la vulneración de derechos subjetivos ante esa Corte. O bien, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de la existencia de tribunales administrativos? Algo vimos con inmunidad de Estado. ¿Qué pasa si Marisa, por ejemplo, es agente internacional de la Organización Mundial para la Salud y tiene alguna cuestión de índole laboral o de índole previsional que le genera un conflicto con su organización internacional empleadora, por llamarlo de alguna forma, y bueno, necesariamente hay que judicializarlo o hacerlo litigioso? Recurren a los procedimientos previstos en el Estatuto de la Organización Internacional y si no son eficaces pueden ir a los del país. Exactamente, Francisco. Serías muy buen abogado de Marisa en ese caso. Ahora bien, como instancia recursiva, o sea, como bien dijo Francisco, el Estatuto de la OMS prevé, digamos, cómo se solucionan los conflictos laborales y cualquier tipo de conflicto administrativo intraorganización. Digamos, el Tribunal o Corte de Apelación que reconoce la Organización Mundial de la Salud son los tribunales administrativos de las Naciones Unidas. Las grandes organizaciones internas tienen estos tribunales administrativos. Lo tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional para sus empleados. Lo tiene el Banco Mundial para sus estados, para sus empleados. Lo tiene la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto que también lo tiene. Y fíjense, son tribunales administrativos dentro de las organizaciones, pero que le reconocen el derecho a los individuos de poder llegar hasta ellos. O sea, digamos, en cierta forma también es un reconocimiento que se viene dando desde la década del 40 o del 50, desde el siglo pasado, reconocimiento de actuación individual ante un tribunal internacional. Estos distintos antecedentes que yo les voy comentando son justamente eso. Son antecedentes por los cuales el propio derecho internacional público le fue dando cabida progresivamente al individuo para poder actuar en el plano del derecho internacional, que por supuesto no es nada fácil, pero bueno, eso admite que haya organizaciones humanitarias que de pronto representen colectivamente, ¿sí?, un conjunto de individualidades que, digamos, permitan de alguna forma llegar a un tribunal internacional para hacer una reclamación. Pero esa reclamación la hace cada uno de los individuos asociados que se nuclean en esa organización, que simplemente es un vector para llegar al Tribunal Internacional de que se trate. ¿Qué es esto del derecho internacional humanitario? ¿Dónde ven ustedes derecho internacional humanitario? ¿En qué facetas de la realidad internacional, nacional? ¿En qué piensan ustedes cuando yo hablo o digo derecho internacional humanitario? No discriminación, todo eso. La no discriminación. Marisa, ¿se te ocurre pensar en alguna situación? Y como derechos como esenciales que comparte en sí el humano. ¿No? Muy bien. Los dos tienen una idea falsa de lo que es. Cuestiones vinculadas con la tortura y todo eso. Bueno, pero igual. Ahí me gustó un poco más porque especifica. A ver, todas las situaciones que ustedes estuvieron mencionando hasta ahora, Marisa, hablaste de los derechos fundamentales de la persona. Francisco, recién aludiste discúlpame, en tu primera intervención, aludiste no discriminación. A la no discriminación, gracias. La a la no discriminación en tu primera intervención. Ese es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos
hoy por hoy tiene una autonomía tan grande que fíjense ustedes que en el plan de estudios nos lo sacaron de nuestro programa, ¿sí? Y lo emanciparon en forma de una materia específica que es el derecho internacional de los derechos humanos, que básicamente es eso, la humanización del derecho internacional. El derecho internacional humanitario es la humanización de la guerra, y hoy por hoy es un desprendimiento de los derechos digamos, de los derechos humanos internacionales, ¿sí? O derechos internacionales humanos, mejor dicho. Sin embargo, históricamente surgió primero el derecho internacional humanitario y después los distintos sistemas de protección de los derechos humanos, ¿sí? Nosotros hoy por hoy tenemos dos grandes sistemas de protección, el sistema de protección europeo y el sistema de protección americano. Yo calculo que con algunos de mis colegas lo van a ver porque justamente constituye algo distinto de estos dos temas que vamos a estar viendo a partir de hoy. No es ni derecho internacional humanitario ni derecho internacional penal. Es derecho internacional de los derechos humanos. Y se me rompió el reloj. Bueno, qué pena. A ver, el derecho internacional humanitario es la humanización de la guerra. Ustedes en un determinado momento, justamente Marisa, en nuestra charla introductoria, mientras hacíamos un poco de tiempo, surgía que en algún momento de la parte general, ustedes vieron el derecho al recurso de la guerra o la prohibición del uso de la guerra y la reglamentación internacional del uso de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Se llama jus ad bellum, ¿sí? Que es el derecho a la guerra. El derecho a la guerra se empezó a normatizar por allá por el Pacto de Versalles, ¿se acuerdan? De 1919. Otro hito fue el Pacto de Quelobriand, que restringió más el uso de la fuerza. El Pacto de Saavedra Lamas del año 32. Y aún más la Carta de las Naciones Unidas, capítulo 2.4, que la restringe aún más. Son distintos hitos en la regulación normativa del uso de la fuerza en el plano del derecho internacional. Ese es el jus ad bellum. El derecho internacional humanitario es el jus in bellum. ¿Qué es el jus in bellum? Es la normatización de la conducción de la guerra. O sea, nosotros tenemos un derecho para la paz, que es el que vemos en todo el programa, con excepción del derecho internacional humanitario, que es cuando dos fuerzas beligerantes se encuentran en la contienda, ¿sí? Suele haber sufrimiento, suele haber heridos, suele haber víctimas, suele haber asistencia humanitaria. Entonces, esa cuestión hizo que desde el siglo XIX, se cimentaran distintas normas que lo que hacen es regular la conducción de la guerra. ¿Qué pasa? Que en el enfrentamiento entre dos estados, normalmente, digamos, han venido pivotando, desde la edad moderna, dos grandes concepciones. Una que dice que la guerra es guerra entre poblaciones, y otra que dice que la guerra es una guerra entre estados. ¿Qué significa una guerra entre poblaciones? La guerra entre poblaciones es la guerra total. Es la guerra donde uno va a destruir al enemigo. Y el enemigo quiere destruirnos a nosotros. Las políticas de tierra arrasada, las deportaciones en masa, los exterminios colectivos. La guerra que, digamos, si ustedes habrán visto la serie de Vikingos en su momento, un poco, es la que, ¿se acuerdan que ahí salían hombres, mujeres, niños? Era una guerra de todos contra todos, a incendiarse, a matarse a matarse la hacienda, a incendiarse los cultivos, a matarse, a hacer rehenes, a esclavizar a los sobrevivientes. Esa es la guerra total. Esa es la guerra, digamos, que enfrenta en realidad a las poblaciones entre sí. Después de la Revolución Francesa, la guerra se profesionaliza bastante, los estados evolucionan y el conflicto se empieza a concientizar como conflictos entre estados. O sea, a la concepción prusiana de un tal von Clausewitz, von Clausewitz,
que era un militar prusiano que justamente era partidario de la guerra contra todos, de la guerra entre sociedades, de la guerra entre poblaciones. A partir de la Revolución Francesa, Rousseau comienza a idear la guerra como guerra entre estados, y por lo tanto una guerra profesional. En ese nuevo marco yo tengo que distinguir quiénes son los combatientes de quiénes son los no combatientes. El tema es que los no combatientes, en la mayor parte de los casos, quedaban entre el combatiente A y el combatiente B como sandwichito en el medio. ¿Y qué pasaba con los no combatientes? Los no combatientes estaban expuestos a terribles sufrimientos, transformándose en víctimas de la guerra. Pues, queridos míos, estas víctimas de la guerra son las que son los sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Así se concibe la necesidad de un derecho internacional humanitario, como consecuencia directa e inmediata de concebir la guerra como enfrentamiento entre estados, como consecuencia de esa concepción rusoniana de la guerra. Ahora bien, el primer derecho internacional humanitario es el que va a surgir un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando ustedes empiezan a estudiar estos temas, se van a encontrar con que el derecho internacional humanitario tiene dos vertientes. Una vertiente La Haya y otra vertiente Ginebra. Las conferencias de paz de La Haya, que tuvieron lugar una en 1899 y otra en 1907, codificó el derecho de la guerra, pero más que nada a la conducción de la guerra como medios y métodos de combate. Es decir, primero y principal surgió la idea de que la elección de medios y la elección de métodos de combate entre dos beligerantes no es ilimitado, sino que, digamos, es necesario limitar. Y a partir de estas conferencias de 1899 y 1907, donde además hubo muchos temas vinculados con el manejo de la guerra terrestre y el manejo de la guerra marítima, en el sentido de manejo de protección, ¿no es cierto?, hacia el náufrago y demás, vienen una serie de convenciones a lo largo de todo el siglo XX que tienen que ver con, por ejemplo, las convenciones vinculadas con la prohibición de armas nucleares, limitación de armas agroquímicas, es decir, todo lo que tenga que ver con medios y métodos de combate tiene que ver con esa línea del derecho internacional humanitario vertiente La Haya. La segunda línea, que de pronto es un poco la más protectoria, es la que arranca con la Convención de Ginebra del año 1949, que son 4 convenciones, no una, 4 convenciones, que en el año 1977 se integran con 2 protocolos, que es el derecho internacional humanitario, que consiste en la asistencia y socorro de las víctimas de guerra. Esas son las 2 grandes vertientes. En la época de la primera convención, que es una convención de Bruselas del año 1874, y de La Haya de 1899 y de 1907, el mundo se estaba preparando para la Primera Guerra Mundial. Carrera armamentista, 2 bloques bien separados, la Triple Alianza y el Triple Entente. Mucha tensión en los 20 años inmediatos anteriores a la guerra. Entonces, había como una especie de ondas de pacificación donde, bueno, si esto es lo que está por venir, vamos a empezar a regular ciertas limitaciones para el peor escenario que pudiera ser una conflagración muy importante. Ellos no sabían que iba a ser la Primera Guerra Mundial porque no tenían diarios de la década del 40. La Primera Guerra Mundial se llamó Gran Guerra hasta que vino el Tercer Reich con la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, digamos, se estaban acercando a un conflicto de proporciones. En ese conflicto de proporciones, ¿qué era importante? A ver a ustedes, ¿qué les parece que era importante más o menos prever en este tipo de situaciones? ¿Qué grandes temas estarían situados en esos protocolos de conferencias de la paz, ¿no? de La Haya me refiero?
Uno ya lo referimos recién, que eran los medios de combate. Dijimos, bueno, los medios de combate hay que limitarlos. No surgió una limitación específica, porque de hecho en la Primera Guerra Mundial se utilizó, por ejemplo, gas mostaza, en las trincheras volaba de todo, se produjeron daños, muchos daños innecesarios, con armas químicas y demás, que, bueno, no estuvieron suficientemente previstas, ni se prohibieron, ni nada por el estilo. El mundo aprendió, lamentablemente esas malas experiencias están para ser capitalizadas, y bueno, hubo convenciones, digamos, de limitación, pero muy posteriores. Eso es lo que hace a los medios y métodos de combate. ¿Se les ocurre algún otro gran tema que pudiera haber tratado la Haya? Sí, Francisco. El trato a la población civil, a los combatientes heridos. Muy bien. No sé. Para poder dispensar normas de tutela a la población civil y a los combatientes heridos, yo tengo que tener ciertos presupuestos conceptuales y teóricos. Tengo que saber qué es un grupo beligerante, tengo que saber cuándo yo tengo una situación de guerra, y por lo tanto tengo que definir conflicto y tengo que definir combatiente. ¿Para qué? Para distinguir al combatiente del no combatiente. Porque el derecho internacional humanitario, ¿a quién protege fundamentalmente? A los no combatientes, que son las poblaciones civiles. El no combatiente. El no combatiente, exactamente. El no combatiente y, digamos, las personas que han quedado fuera de combate, que son dos categorías distintas. El no combatiente es la población civil, y el combatiente que quedó fuera de combate es o un prisionero de guerra, o un herido, o un náufrago, si es una fuerza de mar, o un enfermo. Cualquiera de esas cuatro categorías es una persona que ha quedado fuera de combate, y fue combatiente, pero que ya no lo es, más el grueso de la población civil. Entonces, ese es un primer segmento al cual va destinado el derecho internacional humanitario. Residualmente, el beligerante puede estar privado de algún tipo de derecho, inclusive fundamental. Por ejemplo, en un determinado momento el derecho internacional humanitario, por ejemplo, admitió el fusilamiento de uno, pero no admitió el fusilamiento masivo. Con este ejemplo se dan cuenta de las diferencias de sangre. Digamos, todos los derechos humanos básicamente respetados. La vida, la integridad psicofísica, estoy hablando de ya la Convención de Ginebra, todos los atributos de la personalidad vigentes, algunos de esos atributos, algunos de esos derechos, al beligerante se lo podía privar porque justamente era combatiente. Entonces, para poder hacer esta distinción, yo tengo que definir qué entiendo por conflicto y tengo que definir qué entiendo por combatiente. Toda esta normativa, digamos, de principios del siglo XX, simplemente hablaba del conflicto entre estados y, por lo tanto, conflicto internacional. Y cuando hablaba de combatiente, establecía ciertas pautas bajo las cuales un grupo iba a ser considerado grupo combatiente. Un ejército regular, una milicia organizada, un cuerpo de voluntarios. Entonces, hablaba de condiciones indispensables, como por ejemplo un mando, una disciplina militar. Entonces, bajo esas condiciones, yo estaba frente a un grupo beligerante. Y además el conflicto tenía que ser internacional, tenía que ser entre estados. Ahora, todas estas conferencias, ¿qué eran en el fondo? Eran tratados de derecho internacional. Por lo tanto, además, eran normas si omnes. ¿Qué significa normas si omnes? Que solamente son aplicables a los estados que están dentro de ese tratado, pero no a los estados que están fuera del tratado. Quiere decir que si yo tenía una guerra ruso-japonesa y ni Rusia ni Japón eran parte en la conferencia de La Haya, entonces ninguna de las disposiciones de la conferencia de La Haya iban a ser aplicadas ni en Rusia ni en Japón, y que las víctimas se arreglaran con los medios internos que tuvieran allá. Salvo que ¿qué? Que las normas de derecho internacional humanitario dejaran de ser consideradas meras normas convencionales y en realidad se consideraba que reflejaban el derecho internacional humanitario de la época, y por lo tanto pudieran ser exigidas en cuanto a su cumplimiento como
costumbre internacional y por lo tanto dejaban de ser normas si omnes para transformarse en normas erga omnes y por lo tanto aplicables a todas las sociedades del planeta. ¿Me explico la diferencia? En esta época, en la conferencia de La Haya, ustedes van a ver que hay una cláusula Martens. La cláusula Martens se debe a un humanista alemán, Martens, que lo que dijo es que en todas aquellas situaciones que no tengan una reglamentación específica en estos instrumentos, la situación de los civiles y de los combatientes se va a regular por las costumbres establecidas por el derecho internacional, la conciencia pública y las leyes de humanidad. Con lo cual está dando un puntapié muy importante a concebir que todas estas normas en realidad no son producto de La Haya, sino que justamente por esa concepción que nosotros traemos de que el derecho internacional es progresivo, entonces que esas normas reflejaron o codificaron de alguna forma el estado del derecho internacional humanitario para la época. Entonces yo tengo normas convencionales, pero también tengo usos del derecho internacional, tengo leyes de humanidad, tengo una conciencia pública y por lo tanto una conciencia moral que me sirve de base para sustentar que esas normas también forman parte de costumbre internacional y por lo tanto tienen un alcance mucho más importante que las convenciones internacionales que expresamente la reconozcan. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea que hablamos de un derecho internacional humanitario mucho más allá de lo convencional. Entonces fíjense ustedes que el derecho internacional humanitario de esa época limitaba los conflictos a los conflictos internacionales. Limitaba el concepto de beligerantes a que estuvieran dadas ciertas condiciones. No había terceros imparciales como hay hoy, potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que vinieran a verificar que en la contienda realmente se cumplieran las leyes de guerra. ¿El cumplimiento a quién estaba supeditado? ¿A quiénes les parece que estaba supeditado? ¿Cómo, doctor, la pregunta? Sí, a los estados que A los habían... mismos estados beligerantes, claro. Yo hoy por hoy, si pongo normas para que sean cumplidas por todos, normalmente pongo un tercero imparcial que venga y me diga, mire señor, usted va a verificar el cumplimiento de esto. De hecho, hoy el derecho internacional humanitario maneja el concepto de potencia protectora. A y B entran en conflicto. Entonces, A designa una potencia protectora y B designa otra potencia protectora, normalmente afín. ¿Para qué? ¿Para que intervengan en el conflicto? No, sino para que vengan a asegurar, garantizar y aplicar y controlar el cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario, garantizar la asistencia y socorro a las víctimas y no combatientes, y si no lo hacen ellas, ¿quién lo hace? La Cruz Roja Internacional, como organismo supletorio. De todas formas, la Cruz Roja Internacional hoy por hoy es el organismo de aplicación de las convenciones de Ginebra. Tanto la Cruz Roja Internacional, que es un comité internacional, es una persona jurídica sui generis de derecho internacional, como las distintas sociedades nacionales que tiene la Cruz Roja en cada país. ¿Qué problema se suscitó? Porque, digamos, todas estas cuestiones, limitación a los conflictos internacionales, limitación de beligerantes, no fiscalización ni garantía de cumplimiento de las leyes de la guerra, no estaba garantizada la neutralidad, había un montón de temas que eran bastante deficitarios en esos instrumentos de los años 1900-1907. Viene la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que no estaba comprendido ahí? ¿Estaban comprendidas los conflictos internos? No lo estaban. Y los conflictos internos muchas veces son tan o más cruentos o igualmente de cruentos que los conflictos internacionales. De hecho, cuando Alemania ocupa un montón de países dentro de Europa y el Tercer Reich con toda su fuerza somete distintas poblaciones civiles, estaban dentro de Alemania en última instancia. Entonces hay una cuestión bastante delicada al respecto. Segundo, la guerra de guerrillas no reconoce modalidades y formas. La disciplina militar, el alto mando, la regularidad,
son temas que aparecen muy desdibujados en la guerra de guerrillas. Y la guerra de guerrillas se transforma en la modalidad por excelencia después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes las películas de Vietnam, fíjense ustedes los movimientos subversivos latinoamericanos, fíjense ustedes cómo actuaron muchos grupos de izquierda en España con la ETA, los movimientos separatistas. Cómo concebir, aparte, digamos, bueno, o sea, la guerrilla como modalidad también no estaba contemplada dentro de esos cánones del derecho internacional humanitario. No se habían prohibido métodos y medios de combate, por lo tanto, había un montón de cuestiones que aparecen después de la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo los efectos devastadores de la aviación, lo que los alemanes hicieron sobre Londres a partir de los años 1940-1941, lo que los aliados hicieron en la ciudad de Dresden, la ciudad alemana, que tiraron bombas incendiarias y mataron en una noche a más de 100.000 personas el 13 de febrero de 1945. Los ensayos preguerra que hicieron, por ejemplo, en Guernica, ese cuadro que inmortalizó Picasso, que destruyeron un pueblo vasco en el norte de España durante la Guerra Civil Española. Esas cuestiones no estaban contempladas, ¿sí? La guerra con gas mostaza, medios masivos de destrucción, las experiencias nucleares, todo eso era un gran vacío normativo que no estaba contemplado. O sea, no era solamente la modalidad de la guerra, no era solamente los conflictos internos que no estaban contemplados, no era solamente los medios y métodos de combate que no estaban previstos, ¿eh? Ni siquiera las reglas de neutralidad estaban muy bien previstas, como hoy no está previsto tampoco el tema de la ciberguerra. Entonces, se adiciona un segundo espacio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que son los movimientos por liberaciones nacionales, que las grandes potencias dicen, no, son conflictos internos, nosotros nos arreglamos, acá no me traigan el derecho internacional humanitario. Y gran parte del mundo pregona por una modificación. Entonces, como verán ustedes, se hacía necesarísimo el tema de modificar esas reglas que habían quedado muy vetustas allá por La Haya 1899/1907. El problema, mis queridos, es que después de diciembre de 1945, el mundo sale de la Segunda Guerra Mundial y nadie quería volver a hablar de guerra. De hecho, ¿qué dice la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la guerra y el uso de la fuerza? ¿Qué es lo que dice? No se tildó la imagen, ¿eh? Estoy esperando una respuesta. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo 2. El monopolio del uso de la fuerza lo tiene uno de los órganos de la ONU. Muy bien, ¿eh? El Consejo de Seguridad es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿Y el resto qué hace? Se abstiene. ¿Cómo? Sí, Francisco, ¿cómo? Se abstiene de utilizar. Más que se abstienen, lo tienen es una prohibido. Lo tienen prohibido, terminantemente prohibido recurrir al uso o amenaza de la fuerza. Pongan en peligro la soberanía, la integridad territorial. Prohibido, prohibición. Entonces, dentro de esos cánones posguerra, o de inmediata posguerra, no parecía lógico tener que ir a arreglar determinado tipo de situaciones, o sea, que el derecho internacional humanitario tuviera que detallar cómo manejarse dentro de un escenario que estaba prohibido por la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, la realidad de los hechos hizo que los estados tuvieran que tener otra tesitura. Y a instancias del gobierno de Suiza, muchos se reunieron en Ginebra en el año 1949 para hacer estas 4 convenciones. ¿Por qué son 4 convenciones? Todas dicen más o menos lo mismo, ¿eh? Ustedes tienen que dentro del derecho internacional humanitario, los estados asumen la protección de determinados segmentos de población, ¿eh? La población civil, las víctimas civiles de guerra, los que están fuera de combate, ¿eh? Y establecen en términos generales 2 grandes tipos de obligaciones: obligaciones activas y obligaciones. Las obligaciones pasivas. Que no son activas son obligaciones pasivas. Muy bien, Marisa, pasivas. Obligaciones pasivas. Sí. Las obligaciones activas es lo que el Estado tiene que hacer. ¿Qué verbos tiene que hacer el Estado para cumplir esas obligaciones activas? Brindar asistencia, brindar protección. ¿A quiénes? A los distintos grupos que están reconocidos en cada una de las convenciones de
Ginebra, que ahora les voy a detallar. ¿Y qué son las obligaciones pasivas? Las obligaciones pasivas son obligaciones de respeto y observancia. ¿De qué? Justamente de los derechos humanos fundamentales de las mismas personas que yo trato de proteger. En realidad, la obligación pasiva se traduce en una obligación activa, porque yo, si respeto realmente y efectivamente los derechos humanos de las personas a las que el derecho internacional humanitario protege, tengo que brindar asistencia, tengo que brindar protección. Quiere decir que una cosa, en realidad, lleva a la otra. Respetar los atributos de la personalidad, es más, mantener vínculos familiares, es muy... El compendio de derechos que tiene Ginebra es muy importante. ¿Y a quiénes van dirigidos? O sea, mejor dicho, esa obligación que los estados asumen, ¿a quiénes van dirigidas? Bueno, hay 4 convenciones, dijimos. La primera convención, ¿sí?, son las personas que están fuera de combate, en el combate terrestre, que son heridos o que son heridos o que son enfermos, civiles o militares. La segunda convención habla de las mismas categorías de personas, pero de la guerra marítima. Por lo tanto, incluye no solo a heridos y a enfermos, sino también a náufragos, por supuesto que en el mar. La tercera convención refiere la misma asistencia y protección, pero para prisioneros de guerra, con algunas particularidades vinculadas con ese grupo. Y el cuarto son las víctimas civiles, es decir, los civiles que están en un espacio territorial ocupado por el enemigo. Esas personas no son protegidas de la violencia de la guerra, sino de los posibles arbitrios y abusos que la potencia enemiga ocupando el territorio pueda llegar a ejercer sobre ellos. Un Estado A invade el territorio del Estado B y le ocupan las 3/4 partes de la población, y sobre esas 3/4 partes de la población puede llegar a ejercer un dominio opresivo. Entonces, la cuarta convención de Ginebra se refiere a la protección de la población civil en esas condiciones. El artículo 3 de todas esas convenciones está dirigido justamente al compendio de obligaciones que los estados parte asumen, y son muchos los que lo han ratificado, prácticamente todos. Y el artículo 8 inaugura con lo que les dije, la potencia protectora, que fiscaliza el cumplimiento de las leyes de guerra dentro de cada contienda. Y si los estados beligerantes no reconocen, demoran o de alguna forma a las potencias protectoras, no las avalan, entonces obligatoriamente vienen las sociedades de protección, como la Cruz Roja Internacional, directamente a hacerse cargo de la situación en sustitución de esas potencias protectoras. El Comité de la Cruz Roja es el, digamos, agente de aplicación, por resumirlo, de las convenciones de Ginebra. Es el agente de aplicación. ¿Cuáles son los principios de actuación de la Cruz Roja? Como dijo Francisco hace un rato, la no discriminación. La asistencia y protección del derecho internacional humanitario se les da a amigos y enemigos, sin distinción de raza, sin distinción de religión, sin distinción de ideología, sin distinción de edades, sin distinción de sexo. La universalidad se le da a todos. La imparcialidad, que está garantizada en cada una de las convenciones de Ginebra, que significa que, digamos, tanto porque las mismas garantías que tienen los no combatientes y la población civil, la tienen los médicos, los auxiliares, los establecimientos médicos, los móviles médicos, y tienen garantías para trasladarse, y la imparcialidad es que no pueden tomar cartas por ninguno de los bandos, ni tampoco facilitar, ¿sí?, que, digamos, todos los medios de asistencia se transformen en medios de logística de uno de los bandos, ni que tampoco los suministros formen parte del mercado negro que se suele verificar en este tipo de situaciones. Entonces, la Convención de Ginebra, hasta acá como está sentada, como ven, plantea un montón de ventajas sobre
las convenciones de 1899 y 1907. ¿Qué me está faltando? Me está faltando que sigue hablando de conflictos internacionales. No están contemplados los conflictos internos. Y me sigue faltando que las tropas irregulares, léase guerrillas, los grupos armados irregulares, tampoco están contemplados en Ginebra. Por lo tanto, 30 años después, en 1977, se generan dos protocolos. Un protocolo 1, un protocolo 2. El protocolo 1 para conflictos internacionales y el protocolo 2 para conflictos internos. Entonces, ¿qué hice yo? Amplié el ámbito de aplicación espacial y material de las convenciones de Ginebra. ¿Y por qué lo amplié? Porque lo amplié a los conflictos internos. ¿Y por qué lo amplié también? Porque modifiqué el concepto de combatiente. Ahora, ¿qué es combatiente desde 1977 para el derecho internacional humanitario? Todo individuo que porta armas externa y ostensiblemente durante el combate o durante la preparación previa a él. Por lo tanto, ya no importa más la disciplina, ya no importa más el alto mando. Lo que importa es que la persona sea beligerante por la doctrina de la apariencia, porque porta armas exteriormente durante el combate o en la instancia inmediata anterior a él. Con lo cual yo puedo ampliar notoriamente el esquema, ya les digo, de aplicación espacial y material del Convenio de Ginebra. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, consulta o inquietud? Seguro que no. Bueno, este es el derecho internacional humanitario. Como ven, está bastante emparentado con el derecho internacional de los derechos humanos, porque todos, digamos, las dos disciplinas, primero que una es parte de la otra hoy por hoy, ¿no? Que haya surgido históricamente con anterioridad, pero todas están atravesadas por el mismo vector de humanismo, no por la concepción jurídico-política de la soberanía estatal, que como ven ni siquiera la mencionamos prácticamente. Como verán, digamos, acá está completamente impregnado de humanismo la cuestión, y es un derecho internacional que se dirige a un elenco determinado de víctimas. Ahora, ¿qué pasa si el derecho internacional humanitario no se cumple? A, me privo del cielo. B, me fusilan. C, incurro en un delito internacional a nivel de crimen internacional. Marisa, deditos. Y para mí se incurre en una responsabilidad internacional. Muy bien. Hay una responsabilidad internacional. Primero a título individual, porque los crímenes de guerra, ¿sí?, son crímenes internacionales. ¿Quién lo dice? A, lo dice el doctor Farinella. B, lo dice Nelson Mandela. C, lo dice el Estatuto de Roma. Francisco. El estatuto. Se lo dije, pero tenía el micrófono apagado. Ah, mil disculpas. No llegamos a escuchar ninguno de los dos. ¿Qué pasa? El derecho internacional, digamos, ha diseñado distintas figuras que constituyen crímenes internacionales. Entre ellas, el genocidio, los crímenes de guerra, el crimen de agresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos? Bueno, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, para ir armando cada figura, el derecho internacional ha hecho, digamos, referencia a otros convenios internacionales, como por ejemplo, la Convención de Ginebra es muy específica en las 4 convenciones de 1949 y en sus 2 protocolos del año 1977 de cuáles son las acciones que exige que los estados cumplan con respecto a las distintas víctimas de los conflictos armados. Ahora, si eso se incumple y se incurren en violaciones sistemáticas, deportaciones, torturas y otras formas análogas, entonces, digamos, se incurre en un crimen internacional. O sea que ese crimen ya está tipificado por una norma de derecho internacional. A su vez,
el Estatuto de Roma lo que establece es una corte permanente que está en la ciudad de La Haya para que, digamos, intervenga, investigue y prosiga actuaciones con respecto a quienes puedan llegar a sindicarse como responsables. Ese es un punto de evolución del derecho penal internacional. Antes de haber una corte permanente, había tribunales ad hoc y antes, digamos, se dejaba diferido a distintos derechos domésticos. A lo que voy es que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario acarrea responsabilidad penal, porque constituyen crímenes, que son los llamados crímenes de guerra, y acarrean responsabilidad civil de los estados, en forma de indemnizaciones de guerra eventualmente. Entonces, esquema de recapitulación. Estuvimos viendo en qué consiste el derecho internacional humanitario. Esto se los digo a los fines de que ustedes puedan preparar adecuadamente un examen próximamente. En qué consiste el derecho internacional humanitario, qué es lo que persigue el derecho internacional humanitario, dónde, cuándo y cómo surge el derecho internacional humanitario, cómo evoluciona desde la Conferencia de La Haya, pasando por la Convención de Ginebra y los protocolos de la Convención de Ginebra de 1977, a quién va dirigida esa protección, es decir, cuáles son los distintos grupos, cuáles son las distintas clases de obligaciones activas y pasivas que prevé todo el sistema de protección del derecho internacional humanitario, quiénes son sus órganos de fiscalización, en última instancia, y cuál es la crítica, digamos, que motivó la evolución y las consecuencias de la falta de cumplimiento de las convenciones relativas al derecho internacional humanitario. Si todas y cada una de esas cuestiones ha quedado medianamente aclarada en este encuentro, los felicito, han comprendido el tema y están en condiciones de poder afrontar una evaluación. Dudas, consultas, inquietudes. La segunda fase de esta subjetividad internacional, ¿entienden ahora por qué hablamos de una subjetividad activa, en el sentido en que las personas recurren a una instancia internacional para reclamar iure propio por un derecho vulnerado a ellos mismos, que el Estado reconoce, dejando de lado cualquier tipo de intermediación, en forma de Estado o en forma de organización internacional? Cuando ustedes vean derecho humanitario van a ver lo mismo. Los artículos 1 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que todos los derechos y libertades reconocidos en los respectivos instrumentos se reconocen, ¿sí?, a las personas que estén, ni siquiera a los nacionales, a las personas que estén bajo la jurisdicción de los estados contratantes. Es decir, que los destinatarios de todo ese universo de derechos humanos son las personas, no los estados. Los estados asumen obligaciones a su respecto, en forma de correlato, que son obligaciones de reconocimiento y obligaciones activas de tutela. Entonces, ahí también hay un punto en común con el derecho internacional humanitario, y con ese rol de subjetividad activa. Lo que nos quedaría ver, que yo les propongo simplemente plantear el tema y profundizarlo el lunes 24, es el derecho internacional penal, porque el derecho internacional penal va a partir de lo siguiente. Ustedes hasta ahora vieron que normalmente las infracciones al ordenamiento jurídico internacional traen aparejada la responsabilidad internacional de los estados, particularmente por actos ilícitos y particularmente por actos no prohibidos por el derecho internacional. Pero algunas infracciones generan imputación individual a una determinada persona. ¿Por qué imputación individual? Porque hablamos de responsabilidad criminal y no podemos predicar responsabilidad criminal con respecto a los estados. ¿Cómo hace una persona para incurrir en un delito internacional? ¿Cómo hace una persona para incurrir en una de estas figuras? Lo hace de dos maneras. Lo hace, digamos, a título individual, o lo hace como individuo órgano de un Estado. ¿Qué es esto? Hay ciertos delitos en los cuales la persona tiene imputación penal por ejecutarlos como persona.
no como órgano. Por ejemplo, ¿cómo reconocen a un pirata? A, por el parche en el ojo. B, porque tiene una nave que tiene una calavera. C, porque en alta mar incurre en cualquier acto de depredación contra personas o contra los bienes de una nave o inclusive de una aeronave, porque la piratería internacional es con respecto a buques y con respecto a aeronaves. Naturalmente, la tercera. La persona no está representando un Estado, está incurriendo en un ilícito internacional por una actuación que le es propia. Lo mismo que el traficante, lo mismo que quien interfiere la navegación civil internacional. En cambio, en los crímenes de guerra, ¿qué dijimos? Que necesitábamos un ejecutor y que necesitábamos además un aparato estatal. Estatal. Exactamente, un aparato estatal, Marisa. Entonces, ustedes van a ver que en los crímenes de genocidio, en los crímenes de guerra, en los crímenes de lesa humanidad, en los crímenes de agresión, normalmente, digamos, las imputaciones son desde un jefe de Estado, pasando por rangos ministeriales y siguiendo por toda una cadena de mandos que va a llegar hasta el soldado raso. ¿Por qué? Porque ellos son ejecutores de un aparato estatal que es necesario para llevar a cabo esos fines. Las acciones individuales no bastan si no tienen también ese acompañamiento colectivo y toda esa logística que facilita un Estado. Por lo tanto, acá, por eso el derecho internacional dice, un momento, acá predicamos la responsabilidad criminal del individuo como órgano del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber al Estado. ¿A qué voy con esto? Que en el derecho penal internacional nosotros tenemos figuras que están dirigidas al individuo por su propio accionar y hay figuras que están dirigidas al individuo en cuanto órgano del Estado. Por lo tanto, hay un conjunto de delitos, agresión, genocidio, crímenes contra la paz, que se ejecutan por el individuo como órgano del Estado, y hay otros delitos como la piratería, como el tráfico de estupefacientes, como la interferencia de la navegación aérea civil, como el terrorismo, que se imputan individualmente al responsable. La piratería, sí. ¿Qué hace el derecho internacional en términos generales? Tipifica la figura, y al mismo tiempo establece, junto con la tipificación, la competencia de quien va a entender en el juzgamiento de ese delito. Y ustedes desde este punto de vista, y esto es lo último que digo, de derecho internacional penal, tienen tres grandes jurisdicciones. La jurisdicción doméstica de los estados, tienen tribunales internacionales o tienen la llamada jurisdicción universal. ¿Qué es la jurisdicción doméstica de los estados? La jurisdicción doméstica significa que los únicos que tienen competencia son los estados que pueden atribuirse algún factor clásico de responsabilidad penal. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos factores más clásicos que existen en el derecho penal para atribuirse jurisdicción? A ver, hay uno que anda... ¿Dónde se cometió digamos, la lesión al bien jurídico protegido, el daño, Exactamente. digamos? El lugar de comisión del delito, que es el más clásico de todos, es el, digamos, factor de territorialidad. Allí donde se cometió el atentado contra el embajador ese es el tribunal, digamos, doméstico que va a intervenir. Muy bien. ¿Algún otro factor clásico? Y la El de nacionalidad del autor. La nacionalidad, exactamente. La nacionalidad es otro factor clásico. Hoy por hoy, la idea de reprimir un delito también hizo que sean competentes otros estados diferentes de los que llaman esos factores clásicos, como por ejemplo el estado de refugio del delincuente, puede ser un caso, y muy importante en derecho internacional público, el estado de aprehensión. Porque, por ejemplo, el pirata, ¿dónde actúa? Normalmente. ¿No vieron Capitán Phillips nunca? Una película con
Tom Hanks es el actor, sí, Tom Hanks. Muy buena, muy buena. El lunes que viene la podríamos ver en lugar de tener clase, proyectamos Capitán Phillips. ¿Dónde actúan los piratas normalmente? A, en una playa nudista. B, en el obelisco. En el mar C, en alta mar. internacional. ¿Eh? Sí, en alta mar. En alta mar. ¿Y qué pasa con el alta mar? El alta mar es un lugar que no está sometido a ninguna jurisdicción nacional. Por lo tanto, si yo tengo que hablar de jurisdicción, me veo en problemas. Entonces, la Convención de Derecho del Mar, que trata la figura de la piratería entre el artículo 100 y el artículo 117, 120, ¿qué es lo que hace? Establece la jurisdicción del estado de aprehensión. O sea, autoriza a cualquier estado a intervenir en esa situación extrema donde no hay ningún tipo de jurisdicción nacional y tampoco hay un barco de pabellón ni nada por el estilo, y es el estado de aprehensión el que se encuentra legitimado para juzgar. Entonces, como ven, las jurisdicciones domésticas tienen distintas lecturas y distintas amplitudes respecto a las circunstancias del caso. ¿Qué es la jurisdicción internacional? La jurisdicción internacional es aquella que se establece como consecuencia de que la tipificación del delito establece un tribunal para juzgar esos delitos. Por ejemplo, Londres, 8 de febrero del año 1945. Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba por terminar, se ponen de acuerdo en catalogar 3 grandes crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz, genocidio, y ¿qué es lo que hacen? Establecen un tribunal que va a funcionar en Nuremberg y un tribunal que va a funcionar en Tokio para juzgar, ¿sí?, a los responsables japoneses y alemanes de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, incurren en alguna de las tipificaciones, digamos, que el Acuerdo de Londres, de los tipos penales que el mismo Acuerdo de Londres contiene. Eso es la constitución de un tribunal ad hoc, de un tribunal especial. Un hito en la jurisdicción internacional va a ser el Estatuto de Roma, que va a ser la primera convención internacional que va a generar un tribunal penal permanente con sede en La Haya para juzgar 4 delitos que el propio estatuto define en sus artículos 5, 6, 7 y 8. Agresión, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Y qué es la jurisdicción universal? Es la jurisdicción que, digamos, donde prácticamente todo Estado con algún interés en la cuestión puede juzgar. Caso Baltasar Galzón, España, que pide la extradición para el juzgamiento de Pinochet. Caso Gerodia, que lo vamos a ver el lunes que viene. ¿Por qué quería llegar yo a esto? Bueno, ya no me acuerdo muy bien por qué. Pero bueno, creo que les empecé a hablar que el derecho internacional penal tenía esta particularidad, ¿no? Tipifica la figura y establece quién va a juzgar. Y el que establece que va a juzgar también tiene las reglas, que son la pena, la formación del tribunal, las facultades que tiene. Es una combinación necesaria. La tipificación del delito viene de la mano con la determinación de su competencia. En algunos casos difiere al tema de, digamos, quién va a ser el tribunal o el país que juzgue. Por ejemplo, hay un delito internacional que es la interferencia de la navegación aérea civil. Y hay 3 convenciones al respecto. Hay una convención de Tokio de 1963, ¿sí? Hay una convención de La Haya del año 1970 que es sobre apoderamiento ilícito. Entonces establece quién va a tener la jurisdicción para perseguir criminalmente a los autores responsables de un apoderamiento ilícito. Hay una convención de Montreal del año 1972 que habla sobre específicamente atentados contra la seguridad en la aeronavegación civil, entonces establece también pautas de competencia para esa figura.
Normalmente todos estos delitos internacionales tienen fuentes convencionales. Estatuto de La Haya, del Estatuto de Roma para los 4 grandes crímenes internacionales que vimos, y distintos tratados que establecen, por ejemplo, la piratería está contenida en una convención que es la Convención de Derechos del Mar. El tráfico de estupefacientes tiene 2 convenciones de Viena, una histórica del año 1963 y una más actual del año 1988. O sea, normalmente la determinación de los delitos internacionales de los ilícitos internacionales es de fuente convencional. Hasta acá llegamos, hasta acá llega la introducción de Derecho Penal Internacional. Les aconsejo, esto pueden leerlo del libro de la cátedra, está muy bien. El doctor Farinella tiene un apunte muy interesante que distingue, por ejemplo, entre crímenes, delitos e infracciones del derecho internacional. Vean si lo pueden, vean si está entre el material de la cursada. Si no, por favor, escríbame para decir que no lo han encontrado y yo de alguna forma se los escaneo. Y les voy a proponer 3 trabajitos prácticos, pero para discutir entre nosotros el lunes que viene. No son trabajitos prácticos con nota ni nada por el estilo. Uno es el caso Gerodia, con Y, caso Gerodia, Basi Gerodia, era un ministro del Zaire, del Congo belga, cuya captura fue pedida por un tribunal belga en uso de la jurisdicción universal. Me gustaría que vieran los antecedentes del caso litigioso, la trascendencia que tuvo y cómo terminó, por favor. Eso es el número 1. Número 2, conflicto árabe e israelí de esta semana. Pregunta, ¿admite la aplicación de los convenios de Ginebra, sí o no, y por qué? Tercera cuestión, me gustaría que leyeran los incendios que se produjeron en la Amazonia y en el Mato Grosso, en Brasil, creo que fue en el año 2019, o entre 2018 y 2019. Con el año pasado, 2020, a mí se me generó un desfasaje que no sé si fue el anteaño pasado o el anterior, pero ustedes habrán escuchado hablar, son personas vigentes y jóvenes, que habrán escuchado hablar que en Brasil hubo miles y miles de hectáreas incendiadas. Entonces, yo quiero que ustedes vean si ese caso es susceptible de generar responsabilidades civiles y penales para el Estado de Brasil, en qué condiciones, y alguna reflexión sobre la cuestión. Bienes jurídicos tutelados, si entran en alguna convención, un poco como para charlar y que no sea un monólogo. Esas 3 cuestiones. ¿Qué posibilidades tengo, y miren mi gesto, de que se los hagan llegar a estas 3 inquietudes a sus compañeros? Así podemos tener el lunes que viene un encuentro más nivelado. Sí, lo ponemos en el grupo que tenemos de WhatsApp. E inclúyanme, no sean malos. Tienen mi teléfono. No sé quién es administrador, pero No va. Es de la facultad. Claro. Entonces no me incluyan. No podemos. No, está bien, no importa. Bueno, ustedes saben cómo contactarme de todas formas, porque algunos de ustedes me hicieron consultitas para el primer parcial, si tenían alguna duda o algo que pudiera depender de mi explicación. Así que bueno, no importa. Disculpe, doctor, el segundo del conflicto árabe-israelí, ¿de cuándo Sí. era? ¿Dijo? El conflicto árabe-israelí es actual. Ah. Es en la franja de Gaza y los israelíes desde Tel Aviv. Miles de misiles van, miles de misiles vuelven. La inquietud es, ¿se puede aplicar el derecho internacional humanitario bajo la forma de las convenciones de Ginebra y sus protocolos? Sí, no, ¿y por qué? Una forma linda y actual de por ahí hacer un poco de aplicación práctica de estos contenidos conceptuales. Perfecto. Okay. ¿Estamos? ¿Somos amigos nuevamente? Bueno. Les deseo muy buena semana a ambos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado en tiempo y forma, que me hayan escuchado con tanta atención y que hayan participado de
de la manera en que lo hicieron. Gracias. ¿Estamos? Que tengan buena Gracias, semana. profe. Muy buena semana para ambos y por favor reproduzcan el tema de los trabajitos prácticos. Hacia el lunes que viene hacemos otra dinámica. Bien. Muy bien. Bueno, Chao, vamos a- gracias. A gracias. ustedes. Hasta luego. Adiós, adiós.